Ahora sí. Bueno, pues vamos a dar paso a José María Ruiz Morales, que es el jefe de servicio de inmunología del Hospital de León, que ha tenido, ha aceptado nuestra propuesta de hacer las conferencias por el Día Mundial de Enfermedades Raras y nada, nos va a resolver todo el montón de dudas que tenemos sobre las vacunas. Pues nada, cuando quieras, José María, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ti por la invitación. Ya sabes que siempre estamos dispuestos a colaborar con vosotros en lo que sea. Estamos en el mismo barco. Dentro de enfermedades raras, como sabéis, yo solamente me dedico a las 400 que son deficiencias inmunitarias. Entonces, bueno, por extensión, pues lo que diga puede valer o no para el resto de la gente que tenéis patologías patologías raras que no afectan al sistema inmune, ¿de acuerdo? La charla que os voy a dar es científico-práctica, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poquito las ideas más claras. Me imagino que todavía la inmensa mayoría no estáis vacunados. Nosotros no lo estamos todos, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, yo todavía no tengo la segunda dosis, eso es lamentable, pero así funciona el país, ¿no? Nadie explica nada, en fin, no sé muy bien cómo va a ir la cosa, entonces la idea es daros unas pinceladas para que en el momento que os toque, que debería ser lo antes posible, pues que sepáis un poquito qué es lo que hay, qué es lo que os van a poner, ¿de acuerdo? Y qué podéis esperar de ello, ¿vale? Voy a hablar poco de enfermedades raras, ¿de acuerdo? Precisamente por eso, por su heterogeneidad, ¿vale? Entonces la charla va más dirigida sobre todo a vacunas. Vamos a ver si soy capaz de pasar. No me deja pasar las diapositivas ahora. ¿Has hecho algo diferente? ¿Oye? No me está dejando pasar la presentación. Ahora sí, vale, ahora ya sí, ahora ya está. Vale, bueno, pues este es nuestro invitado, nuestro lúgubre invitado de hoy, ¿no? Debemos de decir, ¿no? La verdad que los estragos son, que os voy a contar, ¿no? Los estragos a todos los niveles están siendo terroríficos, ¿no? Quizás hay un rayo ya de esperanza, un rayo de luz, es más que un rayo, ¿no? Como luego veremos, realmente las vacunas están siendo eficaces y aunque ahora todavía están llegando con cuentagotas, las previsiones son que quizás en el próximo trimestre, o sea, a partir de abril, mayo, bueno, pues realmente empiecen a llegar con una cierta cadencia y sin que haya recortes y que pueda haber para todos, ¿no? Vacunas más o menos para todos. Entonces, este es una micrografía o un simulacro de una micrografía electrónica de un coronavirus. Esas son las espículas famosas, esa es la proteína Spike famosa de la que me vais a oír hablar, porque es la diana fundamental de las vacunas, por lo menos de las que están autorizadas hasta ahora, ¿vale? Entonces, este es un virus que es un virus de los que nosotros conocemos como un virus RNA. Es un virus que en vez de tener DNA, que es lo que forman nuestros genes, tiene la molécula intermediaria, que es un RNA, ¿de acuerdo? Entonces, como todos los virus, para vivir y replicarse, necesita infectar a unas células de un huésped. Sin esas células del huésped no puede vivir, ¿de acuerdo? Entonces, necesita alguien en quien dividirse, parasita de alguna manera las células de otros organismos, ¿de acuerdo? En este caso, y acallemos bulos que no estén demostrados científicamente, todos los estudios científicos serios disponibles en la actualidad dicen que es un virus cuyo reservorio natural son los murciélagos. A partir de los murciélagos, a través de un vector intermedio todavía no bien caracterizado, el famoso pangolín no está demasiado claro todavía,
pero probablemente el murciélago mordió a un vector intermedio y nosotros probablemente por contacto directo con él o por vía de la ingestión saltó a la especie humana, ¿no? Bueno, como es un virus que nunca había estado dentro de nosotros, lo que ocurre es que el 100% de la población mundial es susceptible a ella, ¿de acuerdo? Este hecho, junto con su alta capacidad para transmitirse por vía respiratoria, y aquí hay un dato muy importante y sí que quiero remarcarlo para que lo tengamos en cuenta, esa transmisión por vía respiratoria de unos individuos a otros ocurre mucho antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. E incluso, como sabéis, en un porcentaje alto la enfermedad es completamente asintomática. Entonces, eso probablemente es una de las claves de la pandemia, porque realmente estamos transmitiendo la enfermedad mucho antes de que nos hayamos dado cuenta de que nos hemos sido infectados. Estamos transmitiéndola desde 4 o 5 días antes de que comiencen los síntomas en aquellos individuos que los desarrollan. ¿De acuerdo? Que, como bien sabéis, como os dije antes, no son ni mucho menos todos, ¿no? Hay entre un 25 y un 30% de la población que se infecta y que no tiene prácticamente ningún síntoma, especialmente la gente más joven, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos cosas o estas tres cosas justifican la extensión de la pandemia, ¿de acuerdo? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es que, puesto que era un virus que nunca había estado en la especie humana, lo que está ocurriendo ahora es que el virus se está adaptando al nuevo huésped que somos nosotros, ¿de acuerdo? Eso lo que hace es que se estén produciendo variantes genéticas, cambios genéticos, que son las diferentes variantes de las que estáis oyendo hablar, ¿no? Que si primero la de China, que si luego la europea, que si luego la del Reino Unido, que si luego la de Sudáfrica, ¿de acuerdo? En definitiva, eso ocurre con prácticamente todos los virus cuando se tienen que adaptar a un nuevo huésped, ¿de acuerdo? Y eso es un poquito lo que está ocurriendo ahora en este momento, ¿vale? Eh, Yo creo que esta y otra es la única diapositiva que pongo en relación al impacto que la enfermedad ha tenido en pacientes como vosotros, en pacientes con enfermedades raras, ¿no? Y yo creo que solamente hay una palabra que lo puede definir, ¿no? Pero que no creáis que es exclusiva vuestra, o sea, ha impactado a la totalidad de los otros pacientes no afectos de enfermedades raras, a los pacientes con cáncer, a los pacientes con cardiopatías, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto sociosanitario que ha tenido la pandemia en vosotros y en otros enfermos es sencillamente alarmante. Las últimas estimaciones son que de los pacientes de vuestra asociación de enfermedades raras, entre el 80 y el 90%, y quizás eso lo podáis corroborar vosotros mejor que yo, que sois los que lo padecéis, los que lo sufrís, ¿no? Ha tenido comprometida de forma severa su asistencia sanitaria, ¿no? Pero la cosa va mucho más lejos y el menoscabo ha sido también de forma importante en la asistencia social que se os debería de presentar, que se os presta y que se ha interrumpido de alguna manera, ¿no? Tanto a vosotros enfermos como lógicamente a las familias, ¿no? Esta es una diapositiva que tiene que ver con enfermedades raras relacionadas con sistema inmune, que es mi campo de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es un esquema que dice que por una parte hemos tenido tremendas limitaciones a la hora de diagnosticar a pacientes que sospechábamos que tenían una enfermedad rara. Bueno, pues todo se ha paralizado, ¿no? O incluso hacer la monitorización, el seguimiento de pacientes que ya estabais diagnosticados, ¿no? En aquellos que afectan a mi especialidad, inmunodeficiencias fundamentalmente, bueno, pues sabéis que una de las manifestaciones principales es el aumento de la frecuencia de infecciones. Bueno, pues las infecciones que os han ocurrido durante este tiempo,
pues no las hemos podido manejar de forma adecuada y hemos tenido complicaciones por ello, ¿no? Todo esto tiene que ver también y se extiende a la imposibilidad de hacer, sobre todo durante la primera ola de la pandemia, ¿no? El hospital estaba prácticamente cerrado a todo lo que no fuera COVID. Eso ha cambiado un poco en la medida de las posibilidades en la tercera oleada, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido prácticamente imposible hacer consultas, hacer evaluaciones cara a cara con vosotros, con lo que eso conlleva, ¿no? La telemedicina funciona, pero funciona dependiendo de en qué escenarios y dependiendo de en qué pacientes, ¿de acuerdo? O sea, no es extrapolable, ¿no? Como consecuencia de esa pérdida de control de vuestras enfermedades crónicas, bueno, pues en algunos casos hemos visto pacientes que han tenido, bueno, pues, reactivaciones de enfermedades que más o menos las teníamos controladas, bueno, pues incluso la falta de suministro de determinados fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, esos solamente son algunos de los menoscabos reales que se han percibido en la asistencia sanitaria que teóricamente os deberíamos de haber estado prestando durante este tiempo, ¿no? Y esta es la otra diapositiva que habla de vosotros y del COVID. O sea, a partir de la siguiente, todo son vacunas y todo es respuesta inmune, ¿no? Entonces, 4 ideas, aunque es tremendamente difícil. Estamos hablando de más de 5.000 enfermedades raras, diferentes, con diferentes contextos. Entonces, generalizar ideas sobre el COVID y enfermedades raras es muy difícil. Entonces, lo que voy a decir es una visión global, pero evidentemente esto hay que individualizarlo en cada uno de vosotros y depende de vuestra enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, la idea global es que los pacientes con enfermedades raras no tienen mayor riesgo de infectarse con el SARS-CoV-2 que la población normal, que la población sana, ¿de acuerdo? Incluso pacientes nuestros que tenemos con tratamientos que bajan sus defensas, pacientes inmunosuprimidos, de forma sorprendente no se han infectado más, ni en el caso de que se hayan infectado, como puede ocurrir con cualquier otra persona, la enfermedad no ha sido más severa, no ha tenido mayor riesgo a evolucionar peor que un individuo que no tenga esa enfermedad. Insisto, hay excepciones y nosotros tenemos un caso de un paciente con una inmunodeficiencia, con una interferonopatía genética hereditaria, una inmunodeficiencia primaria. Entonces, precisamente una alteración en la producción de interferones es lo que conlleva que un 10% de la población infectada evolucione mal, ¿de acuerdo? Entonces, ese paciente concreto, en el caso de infectarse, sí que tendría mucho mayor riesgo de hacer una enfermedad más severa, ¿de acuerdo? Pero esto es una excepción porque afecta exclusivamente a la rama del sistema inmune que es la encargada inicialmente de controlar al coronavirus en primera instancia, ¿no? Eso por una parte. Pero claro, esta generalización también depende en cada una de vuestras enfermedades, las comorbilidades y la afectación orgánica intrínseca que hayáis tenido o que tengáis cada uno de vosotros, ¿no? O sea, sabemos que hay 4 o 5 grandes grupos de riesgo de pacientes que si se infectan evolucionan mal, bien con enfermedades raras o bien sin ellas, ¿de acuerdo? Entonces, son aquellos que están obesos, algunas de vuestras enfermedades cursan con obesidad patológica, aquellos individuos que son hipertensos, algunas de vuestras enfermedades lógicamente tienen como manifestación clínica la hipertensión y la alteración renal, aquellas personas con cardiopatías severas, aquellas personas con enfermedades pulmonares severas de forma muy amplia y aquellos pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como con tipo 2 severas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque globalmente no sea así, si en el escenario de vuestras enfermedades ocurrían estas afectaciones orgánicas, entonces evidentemente el riesgo de que podáis, en el caso de infectaros, de que podáis haber sufrido o que podáis sufrir una enfermedad severa, evidentemente es mayor.
acuerdo? Tercer comentario en relación global con vosotros. Todas las vacunas aprobadas hasta ahora son a priori seguras y eficaces en vosotros, ¿de acuerdo? Unas más, otras menos, pero todas las que hay aprobadas son eficaces, ¿no? Una idea, y esta es de mi cosecha, ¿no? Seguro que os lo estáis preguntando, ¿no? Sabéis que se están estableciendo grupos preferentes de vacunación ante la escasez de vacunas, ¿no? Entonces, los siguientes grupos de vacunación, después de la gente institucionalizada, los mayores, luego teóricamente vendríamos nosotros, que estamos expuestos, que como os dije, todavía no estamos vacunados por completo, ¿no? Entonces, se van elaborando poquito a poquito a medida que se van recibiendo diferentes lotes de vacunas, quiénes son los siguientes grupos poblacionales, ¿no? Entonces, eso se resuelve de forma semanal en el Comité Interterritorial de Sanidad, que agrupa a los consejeros de todas las diferentes comunidades autónomas. Mi opinión personal es que los pacientes diagnosticados de una enfermedad rara deberían de ser incluidos como preferentes, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que vosotros deberíais de entrar. Esta es una opinión personal, ¿de acuerdo? Que puede ser debatida, puede no ser compartida por mucha gente, pero mi opinión personal es que la gente con enfermedades raras deberían de ser, probablemente después de los grupos que se están vacunando ahora, bueno, que es básicamente profesores, bomberos, policía, etcétera, probablemente el siguiente grupo sería pacientes con enfermedades determinadas, pacientes con neoplasias, pacientes con cánceres. Yo creo que vosotros deberíais de estar a ese nivel, ¿de acuerdo? Pero es mi opinión personal, ¿no? Y el último comentario que me gustaría hacer sobre eso es que en la actualidad no disponemos de datos rigurosos científicos que avalen el uso preferente de una u otra de las vacunas en pacientes como vosotros, ¿de acuerdo? Las vacunas, como veréis, todas son distintas, pero todas son eficaces, ¿de acuerdo? O sea, todas las vacunas que hay hasta ahora son eficaces. Todo tiene matices, pero no debemos de rechazar en este momento absolutamente ninguna, ¿de acuerdo? Vale, y hasta ahí la parte de que tiene que ver con generalidades. Ya todo lo que voy a decir a partir de ahora va relacionado con la respuesta inmune que induce el coronavirus y los diferentes tipos de vacunas, ¿de acuerdo? Es complejo, voy a intentar explicarlo de la forma más clara posible, pero bueno, la ciencia es compleja y quizás algunos no podáis entenderlo, ¿no? Intentaré simplificarlo al máximo. Aquí tenéis a la izquierda la imagen esa que veíamos al principio. Estas son el genoma, os dije que es un RNA virus, y estas son diferentes proteínas que tiene el virus. Estas, de las que hemos hablado ya al principio, es la proteína Spike, es la proteína que hace que el virus se una a las células a través de un receptor, que es el receptor el ECA, ¿de acuerdo? Que no voy a entrar demasiado. Entonces hace que el virus se una a la célula y se integre dentro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que veis aquí en esta gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la célula. Entonces, el virus, a través de esa proteína Spike, entra a través de su receptor en la célula, que es el receptor AC2. Entonces, entra dentro en forma de vesícula, ¿de acuerdo? Utiliza el material del núcleo de las células humanas para dividirse, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces se divide, genera una progenie de hijos, ¿de acuerdo? Esa progenie de hijos, bueno, pues son muchos viriones diferentes que salen fuera de la célula, ¿de acuerdo? Bien, ese es un material, tanto el virus como sus proteínas, es un material que es extraño para el sistema inmune. Como sabéis, el sistema inmune lo que tiene que hacer es reconocer a las proteínas que llegan de fuera y, sin embargo, no responder a las propias proteínas del cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es lo que, ¿vale? Lo que hace habitualmente. Entonces, hay unas células que captan esas proteínas
extrañas a nuestro organismo, ¿de acuerdo? Esas células son las células presentadoras de antígeno y esas son las que inician la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Esas células, que son las células presentadoras de antígeno, lo que hacen es instruir a otras células del sistema inmune, a diferentes tipos de linfocitos, lo veis aquí, linfocitos B, linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, para que de forma combinada destruyan a la célula que ha sido infectada por el virus, ¿de acuerdo? Ahí influye tanto las células que destruyen a las células, los linfocitos T citotóxicos que destruyen a las células infectadas por el virus, pero también los anticuerpos producidos por los linfocitos B. ¿De acuerdo? Bien, lo que sabemos es que esa respuesta inmune natural que nuestro organismo genera frente al COVID es tremendamente potente. Está formada tanto por proteínas, son los anticuerpos, ¿de acuerdo?, como por esos dos grupos de células que os decía, linfocitos cooperadores, que aquí llamamos CD4, y linfocitos citotóxicos, que son CD8, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el 90% de los casos, esa respuesta inmune natural cuando nos infectamos es capaz de eliminar al virus de tal forma que esta solo ocasiona una enfermedad leve o moderada, fiebre como una gripe, mialgias, un poquito de tos, sin mayor. Y como os decía, hasta un 30 o un 35% de los pacientes que se infectan incluso pueden no tener absolutamente ningún síntoma. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, en un 10% de los casos, y por razones que todavía no conocemos bien, esta respuesta inmune que debería de erradicar al virus es una respuesta que no es apropiada, es una respuesta que es exagerada y entonces provoca una reacción inflamatoria en todo el organismo y eso es lo que causa una infección mucho más severa, la que hace que los pacientes tengan que ingresar en el hospital con severo compromiso respiratorio, con problemas de coagulación, se forman trombos con cierta frecuencia, con afectación neurológica y en algunos casos, y dependiendo de las comorbilidades de esos pacientes, puede conducir a la muerte. Lo sabéis bien y sabéis que la mortalidad de la infección ha sido grande, ¿no? Bien, esa respuesta inmune va dirigida frente a muchas proteínas, no va dirigida solamente frente a la proteína Spike, que aquí denomino como S, sino que va dirigida frente a todas las otras proteínas que visteis en el esquema del coronavirus, ¿de acuerdo? Va frente a las proteínas de membrana, va frente a la nucleocápside, va frente a otras proteínas no estructurales, de tal forma que es una respuesta muy diversa y muy potente, ¿de acuerdo? Bien. De nuevo, esto es más de lo mismo. Aquí tenéis el reflejo de esas diferentes proteínas que os dije que codifican los genes del coronavirus. Este sería un diagrama de todas esas proteínas y esta es una microfotografía real de barrido de cómo el coronavirus, que veis aquí en color morado, se une a las células. En verde son esas células nuestras, ¿de acuerdo? O sea, cómo entra. Esta es una fotografía real hecha con microscopía electrónica de barrido, ¿de acuerdo? Bien. Lo que sí que sabemos es que dentro de todas esas proteínas que tiene el virus, la respuesta inmune predominante que tenemos efectivamente es frente a esa proteína spike, frente a esa proteína de unión, ¿de acuerdo? Y como os explicaré después, las vacunas comercializadas hasta ahora van justo dirigidas frente a esa proteína spike y no frente a las otras, ¿de acuerdo? Que es un poquito lo que os he puesto aquí. Todas las vacunas aprobadas en la Unión Europea durante el año 2020, o sea, fue al final del 2020, y las que se van a aprobar en el 2021, las que están en desarrollo, hay un montón de vacunas en desarrollo en muchos países del mundo, todas ellas, todas las que están más avanzadas, van dirigidas de forma exclusiva frente a esa proteína, ¿de acuerdo?
pero en base a lo que hemos podido ver de esa gran diversidad de la respuesta inmune frente a las otras proteínas que comentábamos, en mi opinión, si incluyésemos otras proteínas en la vacuna, probablemente la eficacia de las vacunas mejoraría. ¿De acuerdo? Entonces ese es un dato a tener en cuenta. Y en esa línea, por ejemplo, va la vacuna que se está desarrollando en España, en Madrid, en el CBM, ¿de acuerdo? Luego lo veremos, ¿no? Aunque va más retrasada, sin embargo es una vacuna que desde luego en modelos experimentales tiene una protección del 100% y probablemente sea una protección tremendamente duradera. El problema es que aquí vamos más retrasados con relación a otros, pero hay 2 o 3 grupos con fases preclínicas tremendamente interesantes y tremendamente eficaces en lo que han publicado hasta la fecha, ¿de acuerdo? O sea que quedaros con la idea de que no va a haber una vacuna, va a haber muchas y cuantas más tengamos mejor, ¿de acuerdo? Antes podremos acabar con esto. Aquí debería de tener... aquí está, sí. Bueno, bien, ¿qué es lo que una vez que hemos pasado la infección o una vez que nos hemos vacunado? ¿Qué ocurre? Os lo preguntáis todos, se lo pregunta la sociedad. O sea, ¿es posible que nos reinfectemos una vez que hemos pasado el COVID o que nos vacunemos? Bueno, y aquí os presento un estudio que realizamos en el hospital, todo personal hospitalario. Es un estudio que realizamos a partir de abril del 2020 y que hemos finalizado ahora en enero. Lo estoy escribiendo para publicarlo. Está hecho, como os digo, con gente del hospital que tuvo la infección, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un estudio a los 3 meses de la infección, es lo que aquí ponemos en T1, ¿no? Y aquí tenéis la tasa de anticuerpos, o sea, el grupo de personas, o sea, cuánta gente tenía anticuerpos detectables y cuánta gente tenía linfocitos TCD4, que son un tipo de linfocitos, y cuántos tenían linfocitos TCD8 de esos que contribuyen a la respuesta, ¿no? Entonces, fijaros que prácticamente el 100% tenían linfocitos T de memoria, que en el fondo son los que reparten juego para que se produzcan anticuerpos y se produzcan linfocitos citotóxicos, ¿de acuerdo? Había un pequeño grupo, y a lo mejor os ha ocurrido a vosotros, que habiendo sido PCR positiva, habiendo estado infectados, se os ha hecho serología y era negativa. Efectivamente, eso ocurre. Hay un 12% de casos en donde no se detectan anticuerpos, pero sin embargo prácticamente en el 100% se detectan linfocitos T, que en el fondo son los que distribuyen el juego y los que hacen que podamos combatir la infección y que no nos reinfectemos. Bien, ese mismo grupo de pacientes que estudiamos a los 3 meses de la infección, los estudiamos de forma prospectiva a los 9 meses y lo que veíamos es que los anticuerpos se iban perdiendo al cabo de 9 meses, pero sin embargo la respuesta celular se conservaba prácticamente en el 100%. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, quiere decir que el sistema inmune genera una memoria que al menos dura entre 8 y 9 meses. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿de acuerdo? Porque todavía no tenemos el tiempo de seguimiento suficiente, es una enfermedad nueva, con lo cual no tenemos datos previos, y entonces vamos aprendiendo con el día a día, ¿no? Entonces, la conclusión de todo eso es que las reinfecciones a los 9 meses de la infección fueron inexistentes en nuestra muestra, incluso cuando la variante inglesa ya estaba circulando. Luego el resumen es, ¿me puedo reinfectar si ya me infecté? La respuesta es que sería excepcional. Hay unos poquitos casos en el mundo descritos en gente muy inmunosuprimida, pero la reinfección, al menos con las cepas que están circulando en este momento en nuestro país, son excepcionales. ¿De acuerdo?
Vale. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? ¿Qué tipos de vacunas están en desarrollo? Bueno, pues esta es una diapositiva muy elemental para poneros en contexto de lo que vamos a decir, ¿vale? Entonces, sabéis que los genes los tenemos, están en nuestros cromosomas, esos cromosomas están en el núcleo, nuestros genes son DNA, ¿de acuerdo? O ADN, ¿de acuerdo? Bien, ese DNA que está en el núcleo de nuestras células es transferido a una molécula intermediaria que es un RNA mensajero, ¿de acuerdo? Ese DNA se transforma en un RNA mensajero que sale fuera del núcleo de la célula, sale al citoplasma de la célula, ¿de acuerdo? Ese mRNA que está en el citoplasma de la célula viaja hasta unos orgánulos que tenemos en nuestro citoplasma que se llaman ribosomas y es traducido ese DNA, esos genes en forma de RNA ahora en el citoplasma, son traducidos a aminoácidos, ¿de acuerdo? Los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas, ¿de acuerdo? Muchos aminoácidos dan lugar a las proteínas. Bien, las proteínas son los que dan forma de alguna manera a nuestros rasgos diferenciales, ¿de acuerdo? El que tengamos los ojos azules, el que seamos más altos, que seamos más bajos, en el fondo está todo codificado por diferentes proteínas. En el ser humano estimamos que en este momento el genoma codifica para 30.000 proteínas diferentes, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en comparación con el genoma del SARS-CoV-2, hasta ahora se ha descrito que ese genoma que codifica solamente o da lugar a 30 proteínas distintas. ¿De acuerdo? Un poquito para que veáis cuál es la diferencia entre unos organismos y otros. ¿Vale? Bien, entonces quedaros con la idea de DNA, RNA, que es un intermediario entre el DNA, entre los genes y las proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Esas proteínas que se han producido en el citoplasma de la célula salen fuera de la célula, llegan a los tejidos, salen a la sangre y viajan por la sangre a donde corresponda. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las vacunas de las que disponíamos hasta la fecha, hasta marzo del 2020, en donde empieza en Europa la pandemia, ¿no? Había vacunas que eran genéticas y otras que eran no genéticas. La idea global es las vacunas genéticas son aquellas que contienen o ADN o ARN, mientras que las vacunas no genéticas son aquellas que contienen proteína o, en algunos casos, polisacáridos. Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de vacunas que están en el calendario vacunal que todos nos hemos puesto o que les ponemos a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, existen vacunas que se hacen con virus completos. Lo que se hace es, esos virus se someten en el laboratorio a un proceso en el que pierden su capacidad infectiva, su capacidad patógena, ¿no? Entonces, esos son los virus pues, del sarampión, de la rubeola, de la fiebre amarilla, del rotavirus, ¿de acuerdo? La vacuna de la polio, la vacuna viva frente al herpes zóster, ¿de acuerdo? Enfermedades todas que os sonarán y frente a las que ya había vacunas comercializadas. Existían también, previamente, con anterioridad, vacunas que también incorporaban, o sea, eran vacunas del virus completo, ¿de acuerdo? En este caso el virus no se atenuaba, o sea, el virus se mataba directamente y lo que se inocula es el virus muerto. Entonces, hay dos vacunas en este momento en uso para eso, que es una de las vacunas de la polio, es con virus muerto, o sea, por ejemplo, en los pacientes con inmunodeficiencias primarias no podemos poner una vacuna con virus vivos porque eso le produciría una viriasis diseminada mortal. Entonces tenemos que poner vacunas con virus muertos. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es una. Otra de ellas es la de la tosferina, también con virus muertos, ¿no? Bien, otras vacunas de las que están en uso normalmente, lo que tenían eran partículas virales, no eran los virus completos, sino eran
partes de los virus nada más, las proteínas, pero también con otra serie de componentes, no solo la proteína. Bueno, y esas son las vacunas que se incorporaron para la prevención del papiloma virus, ¿de acuerdo? Del papiloma humano, del cáncer de útero, ¿de acuerdo? Que le ponéis, las que tenéis hijas de 12, 13 años, pues ahora se les pone de forma rutinaria la vacuna del papilomavirus, ¿no? Y luego, por otra parte, las vacunas más clásicas eran básicamente con proteínas, ¿de acuerdo? Eran ya solamente una proteína del virus, que era la que se inoculaba, como podía ser en el caso del tétanos, o como en el caso de la vacuna de la hepatitis, ¿de acuerdo? O como las vacunas que nos ponen habitualmente para la gripe, ¿de acuerdo? O por lo menos uno de los subtipos, ¿no? Y otras formas también de proteína combinada con polisacáridos, pues es la vacuna que nos ponen normalmente para la meningitis o que nos ponen para diferentes tipos de neumonía, ¿de acuerdo? Bien, ese era el arsenal que teníamos de vacunas hasta este año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, pues ha ocurrido, y esto tiene que ver también, es un poquito aplicable a la investigación en enfermedades raras, ¿no? En el momento en que se hace investigación y se mete dinero en investigación, las cosas avanzan y avanzan muy rápido, hasta el punto de que, fijaros, en este momento, o sea, desde que se descubrió el virus a finales del año 2019 hasta ahora, fijaros el montón de vacunas frente a COVID, esto ya es frente a COVID nada más, ¿de acuerdo? El montón de vacunas que se están desarrollando en el mundo en este momento, ¿no? Algunas son de los tipos que os había dicho, las hay con virus inactivados y con virus debilitados, fijaros, ¿de acuerdo? Otras son con vectores virales, luego hablaremos un poquito de qué son estas vacunas. Otras son de ácidos nucleicos, también hablaremos de ellas. Y otras son exclusivamente de proteínas, ¿no? Bien, y es lo que os he puesto aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Hay 3 vacunas. Estas vacunas, sobre todo las vacunas genéticas, las vacunas que se hacían exclusivamente con RNA, acordaros que el RNA era el mensajero entre el DNA y la proteína, ¿de acuerdo? Bueno, estas vacunas de mRNA y las otras vacunas de DNA que vehiculaban DNA, no existían, no había ni una sola comercializada hasta este año, ¿vale? Esto ha supuesto una revolución científica y tecnológica espectacular, porque las 2 primeras vacunas que se aprobaron fueron precisamente de RNA. Lo que se hacía con ese RNA era inyectarle a la persona el RNA de la proteína que nos interesaba, en este caso de la proteína Spike. O sea, lo que hacíamos era, o lo que hacemos, lo que hacen estas vacunas es inducir que la persona produzca, las células de la propia persona, produzcan la proteína del virus, ¿de acuerdo? Que eso es diferente a si inoculamos directamente la proteína del virus. En un caso, la proteína es de una fuente exógena, mientras que si vacunamos con vacunas de RNA o con vacunas de DNA, lo que le estamos haciendo es darle las instrucciones a las células de nuestro cuerpo para que produzcan las proteínas del virus. Y eso se ha revelado como mucho más eficiente desde el punto de vista de inducir una respuesta inmune protectora más potente. ¿De acuerdo? Entonces, las 2 primeras vacunas, las que están circulando, las 2 primeras que circularon en el mundo, fueron la de Pfizer y la de Moderna. Hay una tercera que es europea que aparecerá alrededor del verano, ¿de acuerdo? Las vacunas de DNA en Europa de momento no van a llegar. Hay otra que teóricamente estaba en desarrollo muy avanzado, que lo que hacía era sencillamente inocular la proteína que se había producido en el laboratorio, ¿de acuerdo? Se inoculaba directamente la proteína, esa era una vacuna
la vacuna de Sanofi Pasteur, pero como os comentaré después, esa vacuna se ha interrumpido, se está modificando porque los resultados no fueron buenos. Y luego las otras dos que están en el mercado ya son las de Oxford y la de Astra. Esa ya llegó a España, la aprobó la Comunidad Económica Europea. La estrategia aquí es un poquito distinta. También es una vacuna genética, pero ahí lo que se hace es, en vez de inocular el RNA de la proteína Spike, lo que se hace es, se utiliza un vector, que es el virus de la gripe o un virus parecido de la gripe. Entonces, ese virus se modifica genéticamente para que no sea dañino para nuestras células y dentro se le mete el RNA de la proteína Spike. ¿De acuerdo? Esa es la vacuna de Oxford, también una vacuna genética, pero diferente a las vacunas de RNA. Y se acaba de aprobar en Estados Unidos la semana pasada otra vacuna que utiliza la misma tecnología de vectores virales, que es la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson. ¿De acuerdo? Esa vacuna será aprobada por la Comunidad Económica Europea la semana que viene, con lo cual tendremos la cuarta. ¿De acuerdo? Y estas otras que os pongo aquí son las inactivadas. Estas de momento no van a llegar a Europa, aunque es con lo que se está vacunando en determinados lugares de China, en la India, y es un poco en la que están trabajando de forma modificada en alguno de los laboratorios en España. ¿De acuerdo? Esta es la misma, me he pasado. Vale. Bueno, aquí lo que intentaba plantearos es justo las diferencias que hay en los mecanismos. Esto es complejo, tremendamente complejo. Lo voy a pasar más o menos rápido, no pretendo que aprendáis esto o que entendáis esto. Básicamente, las vacunas con virus, bien fuesen debilitados o bien fuesen inactivados, la idea es el virus se inocula de estas dos formas al ser humano. Entonces, ese virus infecta nuestras células y la gran ventaja de esas vacunas es que nuestro sistema inmune reconoce a todas las proteínas de ese virus, no a la proteína Spike nada más, sino a todas, con lo cual teóricamente tendríamos una respuesta inmune mucho más amplia frente a diferentes partes del virus, ¿de acuerdo? Eso sería la gran ventaja de estas vacunas, lo que pasa es que la producción es mucho más lenta, es mucho más dificultosa, ¿vale? El siguiente grupo de vacunas, son aquellas que están basadas en una proteína, ¿de acuerdo? Lo que se hace es, se sintetiza, se produce la proteína que nos interesa en el laboratorio, en este caso la proteína Spike, y lo que se nos inocula, lo que se nos pincha a nosotros, es esa proteína exógena. Esta es la vacuna o esta era la estrategia que utilizó esa vacuna que ha dado marcha atrás porque en los ensayos clínicos no funcionaba bien, que era la de Sanofi Glaxo, ¿de acuerdo? Entonces, era un único antígeno, ¿vale? Pero, como os digo, de momento esta vacuna no va a llegar, ¿de acuerdo? Porque no ha resultado muy útil. Vale. Las vacunas de vectores que os decía, aquí una ya la tenemos, que es la de las de AstraZeneca Oxford, y la otra es la que se aprobó ya en Estados Unidos y que llegará a Europa la semana que viene, con lo cual empezará a distribuirse de forma rápida, ¿no? Entonces, como os decía, aquí lo que hacemos es, utilizamos un adenovirus como vector, es un virus que produce el resfriado común, son dos virus distintos, no voy a entrar en eso, ¿no? Entonces, a ese virus lo que se hace es, se le inserta el RNA de la proteína S del coronavirus, ¿de acuerdo? Bien, y eso es lo que se nos inyecta. Se nos inyecta ese vector viral conteniendo el gen de la proteína S del coronavirus. Bien, el proceso que tiene que seguir esa vacuna es que tiene que entrar dentro de nuestras células, pero tiene que entrar dentro del núcleo de nuestras células, ¿de acuerdo?
para poder transcribirse y dar lugar a la proteína spike y que esa proteína sea sintetizada y nuestro organismo la reconozca como extraña, requiere que entre en el núcleo. Y esta es una diferencia muy importante con las vacunas de RNA, ¿de acuerdo? Como veremos a continuación. Entonces, una vez que ha entrado en el núcleo, se transcribe, se transforma en RNA, ese RNA se codifica en los ribosomas para aminoácidos que dan lugar a la proteína spike, ¿de acuerdo? Bien. El último tipo de vacuna es el de Moderna y el de Pfizer, que son esas dos vacunas las que tienen más distribución en el mundo en este momento, que son la de Moderna y la de Pfizer Biotech, ¿vale? En este caso, lo que nos inoculan es el RNA directo del COVID, o sea, solamente la fracción del RNA que codifica para la proteína spike. Entonces, ese RNA lo que se hace es se encapsula dentro de una membrana lipídica y eso es lo que se nos inyecta. Se nos inyecta por vía intramuscular. Entonces, inmediatamente las células de nuestros músculos son las primeras que son infectadas. ¿De acuerdo? A partir de ahí, la vacuna de RNA se queda en el citoplasma de la célula. A diferencia de la vacuna de DNA que tiene que entrar dentro del núcleo, esta no, este RNA se queda en el citoplasma de la célula, directamente va a los ribosomas, ¿de acuerdo? Y esos ribosomas son los que producen la proteína y esa proteína se secreta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre las dos vacunas, ¿de acuerdo? Bien. Pues esas son la de Moderna y la de Pfizer, que son las dos que tienen mayor distribución en este momento. La tercera que utiliza es la europea, la que os dije que va un poquito más retrasada, que esperamos que esté disponible, yo diría junio, julio aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja, como os dije, de estas dos vacunas, tanto la de Oxford como la de Pfizer como la de Moderna? Que la proteína la produce nuestras propias células y eso tiene ventajas, ¿de acuerdo? Eso lo hace que sea más eficaz que si inyectamos la proteína producida fuera de nuestro organismo, ¿vale? Bueno, y aquí tenéis las 6 para las que la Comunidad Económica Europea había suscrito un acuerdo de compra. Como sabéis, los diferentes gobiernos de la Comunidad Económica Europea centralizaron las compras de las vacunas y entonces ellos lo que hicieron fue firmar, o sea, apostaron por 6 vacunas, que son estas 6 que os pongo aquí en la tabla, ¿de acuerdo? Que son a las que me he referido hasta ahora. Todo esto lo firmaron en junio, o sea, pensad que cuando se firmó todo esto, aún no había ensayos en fase 3, que son los ensayos que son imprescindibles para que la vacuna sea autorizada para su comercialización. Entonces, esto fue una apuesta, bueno, lógicamente guiada por los científicos, ¿no? Pero bueno, entonces en unos casos salió bien y en otros casos salió mal. Pensad una cosa, la población de la Unión Europea somos 445 millones de habitantes. Inicialmente se planteaba que todas las vacunas iban a necesitar 2 inoculaciones porque hacían que la respuesta inmune fuese mucho más potente. Eso quería decir que las autoridades europeas necesitaban comprar o por lo menos hacer preacuerdos para tener 990 millones de dosis disponibles durante el año 2021, o sea, el año en el que estamos ahora. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la distribución de los acuerdos iniciales que se suscribieron con las diferentes. ¿De acuerdo? Como sabéis, a partir de ahí han venido los problemas porque, bueno, pues determinadas empresas no están suministrando con el ritmo debido el número de vacunas a las que se habían comprometido y que habían firmado con cierto oscurantismo con la Comunidad Económica Europea. ¿De acuerdo?
En especial me estoy refiriendo a AstraZeneca y en mayor y en menor medida a Moderna. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente la Comunidad Económica Europea había firmado un documento por el que Europa iba a disponer durante el año 2021 de 1.965 millones de dosis comprometidas. Eso quiere decir que habría dosis, que la Comunidad Económica Europea tendría dosis suficientes para vacunar a 982 millones de habitantes. Es decir, más del doble de la población europea. Eso, lógicamente, fue un ejercicio de solidaridad con otros países que no tienen recursos para comprarlas. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está puesto la composición, ya os las he explicado más o menos, no voy a entrar en más detalles. Aquí tenéis las que están aprobadas en verde, la de Janssen, que es la última que os decía, se aprobó en Estados Unidos, se aprobará la semana que viene en Europa. Bien, aquí tenéis la eficacia de las vacunas, la que había en los ensayos clínicos y luego os diré los resultados reales. Fijaros lo llamativo de las vacunas de RNA, tenían una protección del 95%. Esta protección, como luego os diré, era de disminución de enfermedad severa y de ingresos hospitalarios. No decía esterilización, o sea, no decía que aquellos individuos que tuviesen administradas las 2 dosis de la vacuna no pudiesen infectarse. Lo que podía ocurrir es que se infectasen, pero siempre desarrollarían una enfermedad leve. Para que os hagáis una idea, lo mismo que ocurre con las vacunas de la gripe. Cuando nos vacunamos de la gripe cada año, podemos tener, bueno, una gripe, nos podemos infectar, pero de lo que nos previene es de hacer las complicaciones severas de la gripe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, problemas dentro de la gran eficacia de las 2 vacunas de RNA, la de Pfizer y la de Moderna. Problema con la de Pfizer. La distribución es una vacuna que al ser de RNA necesita ser conservada a -70. Eso crea problemas de distribución tremendamente importantes. ¿De acuerdo? La vacuna de Moderna es un poquito más sencilla porque se puede almacenar durante un mes a -20 grados, mientras que la de Pfizer solo dura, una vez que la has descongelado, 5 días. ¿De acuerdo? Esto crea problemas. ¿Vale? No tenemos datos sobre todo sobre la europea, está en un ensayo clínico en fase 3, todavía no se han publicado los resultados, ¿de acuerdo? La ventaja de esta vacuna, que es también de RNA frente a estas dos, es que es una vacuna que se puede conservar a 4 grados. Por eso va a ser un boom en el momento. Si el fase 3 de esta vacuna funcionase, eso va a ser un salto de muchísimo nivel para poder escalar en la vacunación universal del país, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que dice nuestro gobierno, que en el verano el 70% va a estar, el 70% de la población va a estar vacunada. Como sigamos al ritmo de ahora y no aparezca esta, eso va a ser una quimera absoluta, ¿vale? Bien. Interesante la nueva, la que acaba de ser aprobada en Estados Unidos y que será aprobada aquí la semana que viene. Inicialmente era una vacuna que estaba formulada para 2 dosis también. Bueno, pues lo que se ha visto en los fase 3, en los últimos estudios antes de comercializarse y que se presentaron ya a la FDA en Estados Unidos, es que con una única dosis, se prevenía el 66% de las enfermedades moderadas severas y en el 100% de los casos prevenía frente a una infección severa que produjese hospitalización. La otra gran ventaja de esta vacuna es que su distribución es fácil porque también se puede conservar en un frigorífico convencional a 4 grados durante 3 meses. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el momento en que esta vacuna y esta otra salgan al mercado, la curva de inmunizaciones, la curva de vacunaciones universales, lógicamente, van a aparecer, ¿no? Y como os dije, la de Sanofi, la que era con una proteína externa,
En diciembre anunciaron malos resultados y en consecuencia están reformulándola, con lo cual esto que había comprometido 300 millones de dosis por la Comunidad Económica Europea no va a poder ser. Lo que han hecho es suscribir un nuevo acuerdo de ampliación de dosis con estas. El problema es que las empresas no tienen capacidad para producir tal número de vacunas para inmunizar a todo el mundo mundial. Bueno, esto, por no alargarme demasiado, yo creo no os interesa demasiado, ¿de acuerdo? Las ventajas y los inconvenientes de las vacunas de RNA. Quedaros con eso, ¿no? De que, sobre todo, inmunológicamente son tremendamente potentes y, sobre todo, la gran ventaja es que se puede escalar muy fácilmente su producción. Se pueden conseguir mucho mayor número de dosis en mucho menor tiempo que con el resto de las vacunas, ¿no? Y por eso son las que han saltado, aparte de su eficacia, claro, a primer lugar, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os decía. Fijaros, estas eran las previsiones, de la Unión Europea que hizo en diciembre del 2020 para la comercialización de las diferentes vacunas que os comentaba en 2021, ¿no? Entonces ellos creían que durante el primer trimestre la de Pfizer y la de Moderna iba a estar ya muy, muy disponible desde el principio, como efectivamente así ocurrió, porque fueron las primeras. Se decía que la de AstraZeneca Oxford empezaría a suministrarse de forma masiva durante febrero, marzo. Realmente esto ha sido así, lo que pasa es que no se sabe muy bien el movimiento que ha hecho AstraZeneca y Oxford para hacer que en Europa no estén llegando el número de vacunas que se habían comprometido, ¿no? La de Janssen, que es la que os comentaba, efectivamente estaba previsto que sobre todo empezase a funcionar febrero o marzo, se ha retrasado un poquito y la aprobación en Estados Unidos fue en el mes de marzo y aquí lo va a ser ahora, ¿de acuerdo? La de CureVac es la europea, está prevista para el tercer trimestre. Los datos de los que yo dispongo ahora es que probablemente el fase 3 pueda estar terminado en junio o julio, con lo cual podríamos esperar que pudiera estar comercializada si los resultados del fase 3 son buenas. Digamos en julio, a partir de julio, agosto, esto sería tremendamente relevante por todas esas cosas que os he comentado de, primero, que es europea, segundo, es con quien más número de dosis en este momento hay comprometidas, tiene la Comunidad Económica Europea firmadas y además se mantiene a 4 grados bien. La de Sanofi, como os había comentado, bueno, pues aquí ya se vio que fracasaba y entonces, aunque teóricamente iba a estar disponible en el último trimestre, en este momento se cree que no porque se está reformulando, ¿de acuerdo? Vale, ¿y cuál es la situación actual? Y termino ya. A 1 de marzo, esto está actualizado de ayer para esta charla, ¿no? Entonces, aprobadas en la Unión Europea, como os dije, de RNA, la de Pfizer y de Moderna, indicación en mayores de 16 años en adelante, sin límite de edad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la de Oxford, con la de ADN, con la del vector? Indicación solo entre los 18 y los 55 años en España. Esto es lo que ha creado problemas. En otros países de la Comunidad Económica Europea han sido 60. ¿Y por qué esto ha sido así? Bueno, porque el fase 3 de antes de comercialización, por alguna razón que nadie entiende muy bien, ellos restringieron esos ensayos a este grupo de población, con lo cual realmente no sabemos si es eficaz y si es segura en gente de más de 55 años. Entonces yo creo que ahí España ha sido sensata y se ha ajustado a lo que estaba publicado en el fase 3. Eso no quiere decir que si los ingleses ahora demuestran que es eficaz y segura en gente de más de 55 años, que no se pueda cambiar, pero a mí me parece que ha sido sensato y coherente lo que se ha aplicado en España de las restricciones, ¿de acuerdo? La de Janssen, que se aprobará el año que viene, indicación en más de 16 años sin límite de edad, ¿de acuerdo? Y lo novedoso de esto, como os decía, son los datos publicados la semana pasada sobre la eficacia de prevención con una única dosis
de enfermedad severa, ¿no? Importante también, me lo preguntan con frecuencia, ninguna de ellas está aprobada ni ha entrado en ningún ensayo clínico, acaba de empezar ahora, ni en embarazadas ni en niños de 16 años, menores de 16 años. ¿Vale? Bien, todo esto eran los resultados de los ensayos de fase 3 de antes de comercializarse. ¿Cuál es la situación real de la eficacia in vivo? Bueno, los datos disponibles que tenemos en donde la vacunación ha sido más masiva provienen de Israel y de Escocia fundamentalmente, ¿vale? Y los resultados realmente confirman los fase 3, reducen la enfermedad severa en un 90% de los casos y la mortalidad. Aún no disponemos de datos reales sobre si realmente son esterilizantes y previenen la transmisión del virus entre personas. No hay estudios científicos todavía que nos permitan decirlo, ¿de acuerdo? En cuanto a seguridad, con los datos que tenemos en vivo a 3 meses, están un poquito en la línea de los ensayos de fase 3. En este momento hay inoculados más de 100 millones de pacientes en el mundo. Con las 3 vacunas aprobadas fundamentalmente, sabemos que son seguras, provocan reacciones locales leves, fiebre, mialgias, cefaleas muy frecuentes, digamos en el 40 al 50% de la población, fiebre, mialgias, dolor de cabeza, especialmente en jóvenes y especialmente en pacientes que han pasado la enfermedad en los últimos 3-4 meses, ¿no? Hay un 3% de pacientes que han tenido reacciones inflamatorias moderadas, ganglios axilares fundamentalmente, neuropatías, especialmente parálisis faciales, ha habido algún caso descrito de otro tipo de parálisis, que en principio se han resuelto bien con el tratamiento. Y la frecuencia de reacciones severas graves, habréis oído hablar de reacciones anafilácticas, es muy baja. La estimación actual con 100 millones de vacunas es que ocurre 1 en cada 50.000 individuos, ¿de acuerdo? Lo cual es tremendamente aceptable desde un punto de vista médico, ¿de acuerdo? Y eso es todo lo que os tenía que comentar. Espero que os haya sido útil, que no haya sido demasiado científica e ininteligible. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Marta, ¿puedes hablar? Perdonadme 30 segundos, Sí. Estoy en 30 segundos de regreso. Muy bien. Marta, tienes que desactivar lo del micro. A ver, habla. ¿Quieres levantar la mano o algo? No, ya. Sí, espera un momento que venga. ¿Quieres levantarla? ¿Tienes el micro encendido? ¿No? A ver si viene. Si queréis usar el chat también. Ya estoy de vuelta. Tengo 10 minutos para contestar preguntas. 10 minutos de preguntas. Marta, a ver que estás tú la primera. Que te tengo que pagar el mes pasado. Sí. ¿Sabes tú lo que es? 7 horas. Vale, ¿cuánto es? 105. Tienes y no puedo... Vamos a pasar a Nani porque... Entonces ya se me la Hola, buenas tardes, doctor. Yo le
Sí. Ay, es que se ve tal. Vale. Si no te Doctor, yo, por ejemplo, mi marido tiene varias enfermedades raras y ayer se puso la vacuna, ¿vale? Entraba dentro de los ópticos y fueron vacunados ayer. Tiene síndrome de Brugada con QT largo y tiene sarcoidosis. El primer día no tuvo sintomatología y ayer, hoy ya ha tenido fiebre. Eso es normal. quiero hacer una preguntita. Es normal, quiero decir, paracetamol sin ningún tipo de problema. Son los efectos adversos que habíamos comentado, que son muy frecuentes, fiebre, cefalea, mialgias. Entonces, la fiebre entiendo que no es muy alta. No, febrícula. Entonces, es la reacción habitual. O sea, tú piensas que cuando nos vacunamos, nuestro sistema inmune lo que está es ávido de responder frente a algo que viene de fuera. Esa sintomatología que tiene de fiebre, de mialgias, en el fondo lo que está diciendo es que el sistema inmune se está poniendo en marcha, ¿de acuerdo? Y que está empezando a funcionar, ¿vale? O sea, son reacciones completamente normales de las vacunas y es lo que observamos con todas estas vacunas. Es que como él tuvo, cuando le dan los brotes de sarcoidosis, si su sistema se inflama mucho, o sea, sufre los nódulos y se le inflaman muchos y ganglios en los pulmones, era el miedo que le daba, pero no ha tenido otra cosa. Yo he vacunado a muchos pacientes míos con diferentes enfermedades inmunomediadas y hasta ahora no he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Insisto, estamos ante una enfermedad nueva, ante una vacuna nueva. Lo único que podemos decir es lo que nos dice la evidencia científica y lo cierto es el dato, por eso os lo puse ahí, los datos científicos publicados hasta ahora con más de 100 millones de pacientes son espectaculares, tanto desde el punto de vista de resultados terapéuticos como de seguridad. ¿De acuerdo? Que uno de cada 50.000 pueda tener un efecto severo, pues es cierto, como todas las vacunas. Quiero decir, está claro, estamos manipulando el sistema inmune como cualquier fármaco, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que entra claramente el riesgo-beneficio, o sea, claramente balancea sin duda ninguna hacia el beneficio, ¿no? Pero evidentemente cualquier medicamento, cualquier vacuna puede provocar efectos adversos no deseados. Gracias. Pero no estés preocupada y yo creo que la respuesta de tu marido es lo normal a la vacuna. Sí. Habrá que vigilar probablemente en él si su sarcoidosis estaba muy activa. No. Bueno, habrá que vigilar especialmente que no haga adenopatías. Sobre todo las adenopatías en su caso podrían ocurrir especialmente, me imagino que se la pusieron en el brazo, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual podría observarse algo a nivel de ganglios en la axila. Entonces, estar pendiente de eso. Si en un momento determinado veis que esos ganglios se inflaman mucho, traedla al hospital. De acuerdo. Al médico que la vea o por urgencias o que nos remitan a nosotros. ¿Vale? Vale. O sea, doctor, ya le voy a preguntar ya una cosa. Mi hija justo cumple este año los 16 años, con lo cual no sé si, porque ella también es enferma, ella tiene narcolepsia con cataplegia y ha heredado el síndrome de Brugada porque le transmite genéticamente, se le ha pasado el padre. ¿Preguntamos al neurólogo qué hacer? O porque, por ejemplo, nunca le habíamos puesto la vacuna de la gripe y este año el neurólogo nos aconsejó que le pusiéramos la vacuna de la gripe. Claro. ¿O esperamos a ver cómo avanza esto? Bueno, es difícil la pregunta que me estás haciendo porque te has ido a un escenario complicado de la narcolepsia que, como bien sabes, casi seguro que mejor que yo, en algunos casos se asoció a virus de la gripe, ¿de acuerdo? Bien, yo no creo que el virus de la gripe realmente fuera el causante. Son individuos genéticamente predispuestos, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en un individuo genéticamente predispuesto para hacer enfermedades autoinmunes, siempre hay un desencadenante exógeno, ¿de acuerdo? El sistema inmune no está para provocarnos enfermedades autoinmunes.
El sistema inmune está para defendernos frente a las infecciones. Entonces, cuando un paciente tiene una alteración inmunológica que le hace estar predispuesto a hacer enfermedades autoinmunes, eso quiere decir que ciertos agentes externos que ponen en funcionamiento el sistema inmune, por ejemplo los virus, pueden ser desencadenantes de las infecciones. ¿De acuerdo? Ese es un poquito, no solamente con la narcolepsia, sino con todas las autoinmunes. ¿De acuerdo? Los virus son desencadenantes en pacientes genéticamente susceptibles de que aparezca la enfermedad. Entonces, en un escenario como una narcolepsia, estaría a riesgo. Lo que yo no le pondría, por ejemplo, a tu hija nunca, o sea, yo diría sí a la vacuna, me iría probablemente a una vacuna proteica. Lo que no me iría, por ejemplo, es a una vacuna de DNA, de adenovirus. O sea, me iría claramente a RNA, o sea, me iría a Moderna, me iría a Pfizer, ¿de acuerdo? Me iría a CureVac cuando salga, pero, por ejemplo, lo rechazaría un poco conceptualmente, no porque haya datos, pero rechazaría conceptualmente ponerle una que esté vehiculada por DNA que entrase dentro del núcleo. ¿De acuerdo? Pero todo esto es un poco especulativo. Entonces, ¿vacunarla? Pues yo diría que sí, a lo mejor esperaría un poquito más a que tengamos algún paciente más vacunado que haya podido tener narcolepsia, porque insisto, estamos aprendiendo y no cabe la menor duda de que en un paciente genéticamente predispuesto, algún antígeno exógeno, llámese virus de la gripe, llámese proteína spike del coronavirus, pueda inducir un brote de la enfermedad. No podemos excluirlo, aunque a fecha de hoy yo he vacunado a pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes y no he tenido problemas con ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi experiencia personal, con lo cual, desde esa óptica te diría, ¿vacunarle? Diría sí. ¿Riesgos? Pues sí, pero probablemente como con cualquier otra vacuna, no diferentes a los que puedas tener con otras vacunas. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tengo déficit de adenosín y después los que queráis preguntar, porque el doctor creo que ni ha comido, ha salido del hospital y nos ha dado la charla, me las enviáis por correo electrónico y yo se las reenvío a él para que las conteste, si os parece bien. A ver. ¿Tienes que desactivar el audio? Sí, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar al doctor, en mi caso concreto yo tengo un DADA2, o sea, un déficit de adenosín desaminasa 2, además un síndrome de Sneddon, que también tiene la hipertensión, que como él ha señalado es otro factor de riesgo. Estoy con tratamientos inmunosupresores, que es el etanercept de 25, y quisiera saber qué vacuna es la más idónea para mí y si conoce algún paciente, por lo que ha dicho de el tener la experiencia y aprender de lo que ha pasado con ellos también en la evolución del COVID con el DADA2 en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo tengo en la consulta, yo sigo a 4 o 5 pacientes con DADA2, todos están con etanercept como tú, pero ninguno se ha vacunado todavía. Yo les he recomendado claramente vacunarse. Siéntete absolutamente, o yo me sentiría, por lo que concierne al DADA2, en principio seguro con cualquiera de las vacunas. Probablemente haría extensible lo que le dije a la persona anterior, que preguntó anteriormente. Al tener una enfermedad genética, cuanto menos manipules el núcleo, cuanto menos manipules el DNA, nuestro DNA, nuestros genes están en nuestros cromosomas, eso está en el núcleo. Entonces, cuanto menos toques el núcleo, mejor. Con lo cual, yo diría, de nuevo, de forma empírica,
Probablemente no recomendable utilizar una vacuna de vectores, o sea, no utilizar Oxford, no utilizar la de Johnson y Janssen, y sí utilizar sin mayor problema las de RNA, bien sea Moderna, bien sea Pfizer, bien sea CureVac. El que tengas un Snedon asociado, yo creo que el Snedon forma parte de tu DADA 2, ¿de acuerdo? O sea, un subgrupo de pacientes que teóricamente estaban etiquetados de Snedon, en el fondo lo que tenían era un DADA 2 que no estaba diagnosticado, ¿no? Yo no, a priori, yo no me plantearía ningún conflicto en el momento en que te toque vacunarte por el hecho de tener DADA 2. La única salvedad que haría es, puesto que tengo una deficiencia en un gen, que no me toque en el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a una proteica, que todavía no las hay, entonces, como no las hay, pues me voy a una de RNA que no entra en el núcleo. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Y saben que la misma dosis que para los demás, con 2? Como están diciendo que hay veces... No, estándar. Vamos, de hecho, yo he vacunado a pacientes míos con inmunosupresiones muy potentes, mucho más potentes que Tanercept para la dosis que tú estás utilizando, y todos generan una respuesta tanto de anticuerpos como de linfocitos TCD4 como de linfocitos TCD8 muy alta, con capacidad para prevenir claramente. O sea, 2 dosis estándar como todo el mundo. En un momento determinado lo que sí sería interesante en ti es a los 15 días de la segunda dosis hacerte un estudio de respuesta celular y ver cómo has respondido, ¿de acuerdo? Vamos, incluso a mí me interesaría, o sea, ven a verme un día a la consulta. Exacto. Perfecto. La forma de contactar con usted, porque sería un placer para mí conocerle y estar en sus manos. Depende de quién te lleve, quién te está siguiendo. Yo soy de Burgos. Y en principio te son... tendrían también, que derivar los pacientes de Burgos, o sea, pues nosotros somos centro de referencia de Castilla y León de inmunociencias primarias, entonces de Burgos nos mandan pacientes. ¿Quién te lleva? ¿Reuma en Burgos o medicina interna o quién? Medicina interna, eso es. Medicina interna. Pues diles a medicina interna, vamos, de hecho yo al jefe de medicina interna lo conozco, que te haga una derivación a inmuno, a mí, como hace con otros pacientes, y yo encantado en hacerte un estudio. No solo encantado, sino que me interesaría mucho aprender, ¿de acuerdo? O sea que y a mí, encantado en verte después de 10 o 15 días después de la segunda vacuna. Si quieres, ponte en contacto conmigo, llámame, llama al hospital. La extensión... O le doy su correo y me pasa esa información. Bueno, exacto. Sí. Escríbeme un correo, que te pase en la asociación mi correo y te lo contesto más personal, ¿vale? Concretamente, se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Aprendemos con los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una enfermedad nueva y tu enfermedad es rara. En el contexto de ver cómo respondes a la vacuna, pues cuanta más información tengamos, es muy importante. Más sabremos. Exactamente. Muchísimas gracias y a ver si, además de a uno mismo, pero para todos los que vengan con esta enfermedad, se les puede abrir un poquito el camino y saber más cómo actuar en este caso concreto. Muchísimas gracias. Nada, le diré su correo. Gracias. Bueno, pues gracias a todos los participantes y en especial a José María por habernos dado esta charla y haber aprendido tanto sobre las vacunas. La próxima semana le haremos llegar un detallito, pero la próxima semana, porque estoy yo también... Eso, para la próxima semana le hago una visita. No tenéis que hacerme llegar nada, es un placer para mí y sabéis que estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Sí, a todos los ponentes les hemos hecho un pequeño detalle, así que a todos igual. Pues entonces a mí también. Eso es. Me parece bien. Pues muchas gracias por su tiempo. Venga, chao, que os vaya bien. Adiós. Le han dado las gracias por el chat, que no sé si lo puede ver o no, pero todo el mundo... No estoy viendo el chat, no lo estoy viendo. Bueno, eso no lo hemos practicado, así que... Pero sí que todo el mundo ha quedado encantado y le está agradeciendo. Pues me alegro que haya sido útil. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos. Bien, un saludo, hasta pronto. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Las demás mañanas, si queréis seguir, a las 5 tenemos cita otra vez. Venga, adiós a todas. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Bea.